Bien, ahí estamos en directo. Bueno, hoy vamos a hacer un cursito, le puse curso de profundización, ¿no? Para tomar conciencia. Este curso está basado en un libro de Antonio Blay que se llama La Realidad. Y comienza, ¿no?, explicando qué es y qué no es la realidad. Nosotros le llamamos realidad a esto que nosotros vemos acá en nuestro mundo, en nuestra experiencia, ¿no? Pero vamos a ver qué planteo nos da acerca de qué es la realidad, con mayúsculas podríamos decir. Nosotros supuestamente estamos todos embarcados en hacer un trabajo interior, ¿no? Y este trabajo interior puede hacerse a partir de nuestro modo habitual de ser. Entonces la persona que quiere hacer un trabajo interior tiene unas dificultades que tienen que ver con ese modo particular de ser. Y a partir de este, aprende a ir superando sus dificultades, comprendiéndolas, superando sus carencias, desarrollando poco a poco nuevas facetas de su fuerza interior, de su mente, etc. Todos estos trabajos de trabajo interior, justamente, o de psicoterapia, están enfocados a partir de nuestro modo actual de ser. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, estamos apoyándonos en nuestra visión. Pero el problema es que nuestra visión no se corresponde con lo que es la realidad, ya que la realidad es bastante diferente a cómo la vemos. Pero ¿cómo saber lo que es la realidad? En primer lugar, debemos entender que todas las cosas se pueden mirar desde muchos ángulos. Pero de hecho siempre vemos una cosa desde el ángulo en que nos situamos para mirarla, ¿no? Según donde me posiciono, es desde ese ángulo desde donde estoy mirando. Y nunca podremos ver nada distinto de la naturaleza desde este punto de vista en el que nos hemos situado. Si mi punto de vista, que es el gran problema de todos, ¿no?, sostener mi punto de vista o perspectiva es la de problemas, dificultades, entonces yo todo lo voy a ver desde el ángulo de los problemas y las dificultades. Todas las personas, todas las situaciones, toda la existencia, todo lo voy a ver desde el punto de vista de que todo es un problema y que hay dificultades. Si yo me sitúo en un punto de vista en el que las razones de la mente concreta son prioritarias, entonces veré todo desde el punto de vista de unas pautas, de unas razones, que van a ser para mí las que determinan cómo las personas funcionan, cómo yo funciono de esta manera y no de otra. Si me sitúo en un punto de vista afectivo, voy a ver todo como expresiones, como diferentes matices o grados de esta tonalidad afectiva. Es decir, que nosotros siempre vemos las cosas según nuestra situación respecto a ellas. Nunca podemos dar algo distinto desde nuestro punto inicial de partida. Entonces, nuestro modo habitual de ver las cosas no es correcto. No es el que se corresponde con la realidad. Pero es posible adoptar una visión que vaya más allá de mi pequeño punto de vista, que es relativo, no absoluto. Entonces vamos a ir viendo lo que es un punto de vista no relativo. ¿Por qué a nosotros nos parece real nuestro modo habitual de ver? Porque hay cosas evidentes, ciertas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengo miedo, de que tengo dificultad de carácter, que vivimos etapas en que las cosas se presentan adversas, y esto nos produce conflictos, disgustos. Vemos también que las personas vivimos simultáneamente
el bien y el mal, y que la vida es una mezcla constante de bien y mal, y todo esto es muy real. Pero es muy real mientras lo miremos desde este punto de vista en el que estamos situados. Pues yo puedo situarme en otro punto de vista que no sea relativo. Y por ello podría afirmar que este es el de la visión auténtica de la cosa. El único punto de vista realmente auténtico es el no relativo. Es el punto de vista supremo, el punto de vista de las causas con mayúsculas, o base primordial de la existencia. Es decir, que la naturaleza real de las cosas es, exactamente, lo que Dios piensa, o el Ser Supremo, o la Divinidad, o llámenle como quieran. El pensamiento de la fuente creadora constituye la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente con mayúsculas divina. Ahí no hay relatividad. Es la verdad con mayúsculas, podríamos decir, en sí. Quizás arguiremos que esto es la verdad en sí en la medida que aceptemos este punto de vista creador de un ser creador. En este caso también podemos mirarlo desde otro ángulo, completamente aparte de este que implica una creencia. Y vamos a verlo. Toda nuestra vida, toda, es constantemente un proceso de actualización de un potencial. Toda nuestra vida, sea desde el punto de vista físico, afectivo, mental, es una constante respuesta a estímulos tanto internos como externos. Y es mediante estas respuestas, que pueden ser energéticas, mentales o afectivas, que se va estructurando nuestra personalidad. No hay nada absolutamente que nosotros podamos vivir que no sea una actualización de este potencial interior. Yo no adquiero nada en sí del exterior, que es lo que todos creemos, ¿no? Sino que respondo al exterior, y esta capacidad de respuesta es exactamente lo que constituye mi desarrollo. Por lo tanto, si esto ocurre así en todos los aspectos de mi existencia, si toda mi vida es un constante proceso de actualización, eso quiere decir que yo ahora, de algún modo, ya soy todo lo que puedo llegar a actualizar, en potencia, ¿no? O sea que si yo me imagino todo lo que yo podría llegar a actualizar, suponiendo unas condiciones determinadas, ideales, óptimas, favorables, lo que yo podría llegar a desarrollar como inteligencia, como felicidad, como conciencia de realidad y de plenitud, todo esto me está dando indicios de que eso que soy en ese centro es mi propia potencialidad. Esa potencialidad de donde surgen todas mis respuestas no es algo que está alejado de la realidad. Esta potencialidad se la llama así potencialidad porque lo miro desde mi percepción física o mi experiencia sensorial. Esta potencialidad en su propio nivel es mi verdadera realidad. Y es en este plano de la experiencia concreta que se va manifestando como mi realidad personal en el tiempo y en el espacio. Pero todo lo que yo voy siendo y lo que puedo llegar a ser en este proceso de devenir, todo eso es la actualización en el tiempo, en lo fenoménico, de algo que yo ya soy en un nivel o punto más central. Y ese nivel o punto central es lo que realmente soy. Y además lo soy constantemente. Es mi identidad. Es lo que soy en mí mismo. Y lo que yo voy actualizando son modos de ser de ese ser con mayúsculas total. El hecho es que lo mismo si lo miramos desde el punto de vista de una realidad suprema, que podemos llamar Dios o el nombre que queramos, como desde el punto de vista de una simple experiencia de nuestra propia vida concreta, vamos a ir a parar a lo mismo.
Yo, mi verdadera identidad, no es eso que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo. Es esa continuidad de identidad que yo tengo. Es ahí donde soy toda mi capacidad de ser. Ese nivel central es mi verdadera identidad. Y de él o de ahí surge mi noción de yo. Pero como yo hasta ahora solo he desarrollado una conciencia periférica, superficial, muy externa, y encima la sociedad y la educación me obligan a que viva en ese nivel externo, he aprendido a aceptar que yo solo soy un modo de ser. ¿Qué significa un modo de ser? Yo soy así. Soy Juanita de los Palotes, que hago esto, que tengo este carácter, que me comporto así, que no sé qué, que bueno, mis hijos, mi familia, bla, bla, bla. Pero lo que yo soy es esa realidad central. Y eso es algo que lo soy ahora, en este momento y en todo momento. Mi único problema es que yo vivo creyendo que soy otra cosa, ¿no? Todos vivimos creyendo que somos otra cosa, es evidente. Bien, porque durante toda mi vida, todos, ustedes, yo, hemos sido educados, mentalizados, sugestionados, para que aceptemos que mi realidad es este modo particular de ser. O sea que soy una partícula. Porque los demás viven así. Porque me enseñan a vivir así. Y porque los demás se molestan conmigo y me rechazan si yo no vivo como los demás. Y en esa escala de valores, ¿no? Ese es el gran conflicto que tenemos todos, los que queremos hacer un trabajo interior, ¿no? Todo lo que yo puedo llegar a vivir en el tiempo, a través de un desarrollo, es lo que yo ya soy en un centro. El tiempo no añade nada a lo que soy. El tiempo solo es un despliegue progresivo de esta identidad que soy. Por lo tanto, todo lo que yo pueda llegar a vivir con el tiempo o a través del tiempo, lo puedo vivir ahora en la medida en que yo me sitúe en ese mismo nivel de profundidad donde está. O sea que el desarrollo en el tiempo es equivalente a mi profundidad actual, ya que yo soy en todo momento esta realidad donde existe toda la plenitud. Y si yo ya soy eso, ¿por qué no lo vivo? Porque estoy sugestionado para vivir creyendo ser otra cosa. O sea, esta persona que creo ser. Limitada, con errores, que me puedo equivocar, que no sé qué. Pero es que además hay otro hecho muy curioso, y es que esa realidad central que soy, lo que es mi verdadera realidad, es además plenamente consciente, porque esa realidad es conciencia, es lucidez. Es inconcebible una realidad de la inteligencia que sea inconsciente. Si eso es algo, es pura conciencia. Eso es lo que somos, plenitud, conciencia, pura lucidez. Y ahí está la maravilla, que nosotros estamos viviendo como si esto no existiera. Podríamos decir que nosotros somos esa plenitud consciente, de la cual somos inconscientes. Esta plenitud y esta conciencia ya están dentro, ya las soy. No es que sea algo distinto a mí, sino que es lo que siempre he sido. El problema es, ¿en qué medida yo soy capaz de reconocerme? Reconocerme. ¿En qué medida vivo instalado en mi centro de ideas, de esquemas mentales, con sus separaciones, con sus dualidades, con sus contradicciones y sus tensiones? ¿En qué medida yo soy capaz de poder situarme en ese centro donde yo ya soy esa totalidad? Lo que nosotros entendemos como conciencia
es muy mínimo. Lo que nosotros llamamos conciencia es como una minúscula porción superficial y parcial de esta conciencia total que somos. Y este fenómeno es muy curioso. Lo podemos ver en nuestra vida diaria. Nosotros somos siempre mucho más conscientes de lo que nos damos conscientemente cuenta. Por ejemplo, solo cuando yo estoy enfermo me doy cuenta de que antes me encontraba muy bien. O sea que solo me doy cuenta de mi conciencia de salud cuando ésta se altera. Y por eso después de haber estado enfermo, de haber estado mal, el día en que nos sentimos bien, gozamos ese sentirnos bien como siempre. Bien como siempre. Observen estas palabras. Pero solo lo gozamos los primeros momentos. A los 2 o 3 días, o a la media hora de sentirme bien, ya dejo de ser consciente de ese bien que me siento. Y entonces es como si mi mente se volviera a cerrar y volviera a vivir ausente de una cosa tan real como el estar bien. Para volver a estar preocupada la mente de las cositas que se van moviendo en la periferia. La periferia. Si se entiende bien este ejemplo, observaremos que es un verdadero misterio el hecho de que siendo conscientes vivimos como si no lo fuéramos. Nuestra realidad total es exactamente del mismo orden. Ya soy esa plenitud, solo que tengo que recuperar esta conciencia de plenitud, porque estamos viviendo con la mente crispada, cerrada, agarrándose a unas cuantas cosas en particular, que hacen que yo en mi nivel externo no esté viviendo plenamente lo que ya estoy siendo, que no me pueda vivir en lo profundo. Por eso es necesario tomar conciencia. Hola Daniel. Lo vamos a hacer bueno, a las 10 de la mañana es el horario que puse para este curso. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Yo puse ahí a este no le puse todavía el horario, pero es el mismo del que hicimos antes. Lunes, puse miércoles, jueves, sábados y domingos. Bueno, este domingo como es Pascua no sé si vamos a estar. Pero menos los martes y los viernes, todos los días a las 10 de la mañana, estamos con este curso. Lo vamos a hacer hasta que lo terminemos. No es un curso muy largo porque es un libro que se llama La Realidad de Antonio Blay. Y es muy sencillo. Y acá este libro en realidad es un curso que dio Antonio Blay. Y bueno, lo que hacen acá es que lo transcribieron y lo sacaron al libro, ¿no? También se pueden escuchar, está en la página de ADCA, de Asociación del Desarrollo de la Conciencia. Hay una página, tienen una página de ellos donde está en audio con la voz de Antonio Blay, ¿no? O sea, dictando este curso él a sus alumnos, ¿no? Ya sabemos que Antonio Blay murió hace mucho, en el año 84. Pero las enseñanzas de Antonio Blay son tan buenas, tan ricas, tan sencillas, ¿no? Que a mí me gusta trabajar con este material porque aportan mucho. Así que bueno, te conectás a las 10 de la mañana, menos martes y viernes, que son los días que no doy, y lo escuchamos juntos. Bueno, entonces, tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Él propone empezar por el final. Por lo general todos proponen empezar por el principio. Bien. ¿Qué es empezar por el final? Es aprender a tomar conciencia de lo que siempre hemos sido, de lo que es nuestro destino final y a la vez nuestro punto de origen, de esta constante que hay, de nuestra identidad en el plano central de lo que realmente somos en todo momento. Es aprender a abrirnos y a reconocer en este nivel de plenitud. No ir subiendo, como por ejemplo a veces se nos plantea, ¿no? De ir subiendo de escalón
en escalón. Ay, que toqué acá yo. Ir subiendo de escalón en escalón, como si yo tuviera que lograrlo, ¿no? Una imagen de una escalera, tratando de quitar los pinchos, los obstáculos, los nudos, ¿no? Analizando en algo que sea temporal, sino tratando de despertar en bloque, desde el fondo. Este modo de trabajo parece utópico, pero es el modo de trabajo que en definitiva es más real, porque procede de lo real. También es bueno trabajar del otro modo, que incide sobre la observación de lo negativo. Ir aprendiendo a tomar conciencia de lo que anda mal, aprender a mejorar nuestra actitud, pero esto se enriquece mucho con este salto del que ahora vamos a hablar. Si se hace del otro modo, la situación se parece como a uno que está durmiendo y mientras duerme sueña. Sueña que lo persiguen, sueña que está enfermo, sueña que tiene muchos problemas, y entonces dentro del sueño trata de buscar una solución. Trato de hacerme más fuerte para poder hacer frente a mis enemigos. Trato de averiguar las causas de mis enfermedades, de tomar ciertas medicinas, de ir eliminando uno por uno esos males que me aquejan dentro del sueño. Todos nosotros estamos viviendo en un mundo percibido ilusoriamente, erróneamente. Y los males que me acarrea ese estado de ilusión, trato de solucionarlos dentro del mismo estado de ilusión. La solución correcta consiste en que yo no pierda tiempo buscando médicos, soluciones a los problemas, sino que yo simplemente me despierte. Y al despertarme me voy a dar cuenta de que todos aquellos problemas eran ficciones de mi mente. Eran realidades subjetivas que yo tomaba como realidades objetivas. Y por lo tanto sufría las consecuencias de estas situaciones subjetivas. Podríamos hacernos una pregunta. Yo lo que no veo claro, ¿no? Pregunta alguien, es lo que dices de que hemos de conquistar este ser, pero este ser ya lo somos. O sea, parece utópico. ¿Cómo yo voy a conquistar un ser que ya lo soy? ¿Bien? Este ser lo somos siempre, porque si no fuera así no podríamos ni siquiera ser nuestro modo de ser. El hecho de que nos demos cuenta de que vivimos mal es la demostración de que hay un bienestar interior. Si yo no fuera plenitud, yo no podría tener conciencia de que me falta plenitud, de que carezco de plenitud. Y ese es el problema. Que por un lado soy plenitud y por otro lado no vivo esta plenitud. No la acepto. Prefiero aceptar la carencia. Pero esta plenitud está siempre presente. Si no estuviera presente, yo no podría ser consciente de las limitaciones. Por eso encontramos natural lo agradable, y es porque en el fondo, en nosotros hay una conciencia de que esto es lo que realmente somos. En cambio hay como un rechazo a todo lo negativo, porque esto es una negación de lo que somos. Debemos dejar que en nuestro interior funcione un nivel más profundo, y que este nivel más profundo nos dé testimonio de sí mismo. En un nivel de conciencia crítica estaremos viviendo siempre las limitaciones, lo particular, y no voy a poder ver el fondo de todo esto. Por eso hay que aprender a ser receptivo
atento. Si solo queremos aprender esto desde un nivel de la mente que piensa, entonces me pongo a jugar con la idea y voy a buscar muchos argumentos para demostrar que no es verdad, que es lo que sucede con todos los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Escucho o leo un libro, o escucho un vídeo, no sé, un audio de algo, y como no lo entiendo, ya enseguida empiezo a argumentar, quiero tener razón, empiezo a refutar lo que el autor dice, no, esto no es así, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿puedo aceptar realmente eso que soy? Ajá. Hola Guadalupe. Daniel dice que es de España. Ah, claro, porque allá en España son las 15:15, claro. Bueno, vos calculá para tu país a las 3 de la tarde. Porque después a las 2 de la tarde acá en Argentina estamos con el curso de milagros. A mí me gustan las enseñanzas de Antonio Blay mucho porque él es muy así también radical, no dual, ¿no? En su enseñanza. Y tiene mucho que ver con lo que plantea el curso de milagros también. Lo que pasa que es una enseñanza, la de Antonio Blay, que es más para llevar a la práctica. El curso de milagros es tan abstracto que a veces cuesta captar, ¿no?, lo que se nos está diciendo. Y Antonio Blay ayuda mucho para comprender muchas otras cosas, ¿no? Por eso esto hay que escucharlo con la mente abierta, ¿no? Como dice él. No desde una mente cerrada, porque si no es como que me voy a enredar. Entonces, si nosotros nos preguntamos si podemos aceptar esto que realmente somos, vamos a ser sinceros y realmente no. Todos estamos identificados con este que creemos ser, este modo de ser, mi historia, mi vida, mis problemas, mis cosas. Es como que viviéramos según un esquema, ¿no? Muy esquemáticos somos. Eso es vivir erróneamente. Es vivir falsamente, es vivir una falsa identidad. Entonces, para que yo pueda aprender a reconocerme en esta identidad profunda, es muy importante que mi mente vea, comprenda y se mentalice en esta dirección. ¿Por qué? Si la realidad está más allá de esa mente. Claro, la realidad está más allá de esta mente pequeña. Pero mi mente pequeña está dando la espalda a esta realidad porque mi mente pequeña acepta la no realidad. Entonces, como estoy viviendo continuamente sugestionado, bajo las ideas que he aceptado de que yo soy fulanito de tal, con estas experiencias, que estoy viviendo, ¿no?, bajo esta idea, como si estuviera poseído, hipnotizado, hechizado. Yo necesito que a través de mi mente pueda ir cambiando mis ideas, mi visión, para que mi mente concreta, esta pequeña, deje de ser un obstáculo, porque en realidad lo que nos obstaculiza todo es la mente pequeña, ¿no? La realización no es una cosa de la mente pequeña, pero sí esta mente pequeña o concreta puede ser un gran obstáculo para la realización, porque todos hemos aprendido, ¿no?, a vivir según unas afirmaciones particulares. Entonces ahora tengo que aprender a contrarrestar esta con una nueva visión, una nueva mentalidad. Cuando yo puedo aceptar y tomar un grado u otro de conciencia de esta totalidad, eso produce automáticamente la desaparición de los problemas particulares. O sea que la realización del todo soluciona todos los problemas de la parte. ¿Y por qué tenemos problemas? O decimos que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque yo creo ser una parte, una partícula, alguien particularmente importante.
Entonces, esta parte, yo, fulanito de tal, mi yo idea, mis proyectos, mis necesidades, mi querer llegar a ser, mi sentirme seguro, no sentirme amenazado. Estoy en una constante lucha y competición con los demás y con las circunstancias. Porque uno trata de afirmarse totalmente a través de esta conciencia parcial. Pero cuando uno puede llegar a vivir y abrirse a la unidad total, todos los problemas desaparecen de golpe. Bien, no decimos que sea fácil este trabajo, pero sí se puede hacer. Bien, podríamos decir que el nudo del problema, ¿no? Está el nudo, se sitúa en donde yo estoy poniendo mi noción de realidad. Según nuestra noción particular de realidad, para nosotros realidad significa lo que para mí es real. En este caso es sinónimo de lo que para mí es importante. Allí donde yo pongo mi noción de realidad, allí se produce lo que para mí pasa a ser de importancia, ¿no? Como dijo Jesús en la Biblia, ¿no? Donde está tu atención, estás tú. Pero mi noción de realidad es móvil. Ahora estoy aquí, y lo real es esto. Estoy, no sé, escuchando este libro, estas enseñanzas de Antonio Blay, y esta es nuestra realidad ahora. Pero dentro de 1 o 2 horas, lo real va a ser otra cosa. En mi trabajo, estoy preparando la comida, no sé qué sé yo, lo que estoy haciendo. Entonces lo que antes era real pasa a ser un recuerdo. Y entonces es menos real que lo que es real que estoy viviendo ahora. Es decir, que constantemente estamos viviendo unas cosas como real, luego pasan a ser menos serias, incluso a desaparecer de nuestra conciencia. ¿Realmente estamos viviendo la realidad de las cosas? ¿O es que estamos viviendo nuestra noción de realidad puesta en cada cosa que tengo ahora delante? Si yo viviera la realidad de las cosas seguirían siendo reales, aunque fueran de ayer o de más tarde, porque la realidad en sí misma de las cosas no cambia. Cuando para mí una cosa es muy importante, es lo más real en un momento dado, y en el momento siguiente pasa a ser otra cosa, luego otra cosa. Y esto me hace ver que no es la realidad de la cosa lo que veo, sino que es la realidad que hay en mí, y que yo estoy prestándole mi realidad a la cosa, o sea, le estoy dando mi significado a la cosa. La cosa es lo que yo creo que es la cosa. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si yo aprendiese a vivir directamente esa noción de realidad? No de una manera mecánica, como lo hago hasta ahora, sino realmente donde está la realidad. Pasaría que las cosas dejarían de ser problema para mí, dejarían de ser objeto de deseo y objeto de miedo o temor. ¿Por qué una cosa me inspira un gran deseo? Porque veo en la cosa más realidad que en mí. ¿Por qué una cosa me produce miedo? Porque veo en la cosa más fuerza o realidad, una hostilidad, que en mí. Pero si la realidad de la cosa yo la vivo en mí, porque es mía, entonces aquella cosa deja de producirme miedo. Así, para mí es real aquello en lo que yo pongo mi noción de realidad. Porque como yo ahora estoy viviendo esta realidad en mis imágenes mentales y en mi fabricación de ideas,
Así las imágenes mentales y las ideas son para mí lo real. Y por eso me seducen, voy tras ellas, me dominan y quedo supeditado a ellas. Pero si yo pudiera vivir esta noción de realidad, no aquí en mi frente, con cada fenómeno que se produce en mi mente, sino donde realmente está, que es mi centro, entonces yo podría vivir todo sin dejarme aprisionar por nada, sintiéndome como mínimo con la misma fuerza que tiene cada objeto. Así se hace evidente la absoluta necesidad de que yo aprenda a descubrir esta realidad en mi centro. Cuando antes decíamos que yo soy esta totalidad, en ese plano profundo, el problema que se plantea es, ¿en qué medida eso para mí es real? Porque en la medida en que mi realidad siga siendo mi conciencia mental habitual, no puedo vivir mi realidad central. Podrá ser una idea muy bonita, muy deseable, importante, pero para mí no va a ser ninguna realidad operativa. Entonces el trabajo consiste en trasladar mi noción de realidad desde donde está funcionando habitualmente, que es acá afuera, en lo externo, en la mente concreta, hasta donde realmente está. ¿Bien? Hola Soledad, hola Blanca, buenos días. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver algo también importante. Yo me acuerdo, hay un autor, ¿no?, que se llama Enrique Barrios, de acá de Argentina, ¿no? Escribió varios libros. Que él tiene una frase que dice: cada cual vive en el mundo que es capaz de imaginar, ¿no? Y dice, se trata de todo este mundo que está flotando alrededor nuestro y que incluye todo lo que a nosotros nos gustaría llegar a vivir. Es un mundo de deseos, de aspiraciones, de demandas, de ilusiones. A mí me gustaría ser más inteligente, más fuerte, más seguro, feliz. También presiento una posibilidad de llegar a la plenitud. Y todo eso está como ahí flotando, como en una atmósfera, ¿no? Pero yo permanezco encajado dentro de mi idea habitual de mí. O sea, como cerrado, encasquetado en mí, ¿no? Esta parte de mi conciencia es como un halo, ¿vieron el halo ese de los ángeles, de los santos, ¿no?, que flota a mi alrededor. Pero yo no lo puedo actualizar porque creo ser así. Tengo un esquema de mí, mi yo idea. Entonces todo este mundo de posibilidades, de realidades deseables, se transforma en un ensueño, una ilusión de imaginación y nada más. Todo eso, todos estos deseos, en realidad son expresión de esa potencialidad que ya está en mí, que se quiere expresar. Pero ¿qué es lo que me impide expresarme? Expresarme. Es la idea de mí. Entonces yo no me puedo vivir. No puedo vivir esa plenitud que ya es mía. No puedo tomar posesión de ella porque no me reconozco en ella. Yo sigo creyendo que soy fulano de tal, que tengo un modo de funcionar, un personaje que representar, unos hábitos, unas experiencias
y vivo metido dentro de ese vendaje, de esta prisión, como si fuéramos la momia de Tutankamón. Vieron que la momia está toda vendada. Una prisión mental. Vendados, con muchas vendas. He de aprender a reconocer que todo este mundo de deseos y aspiraciones o de intuiciones es una parte tan real de mí como lo que yo vivo habitualmente como mi realidad. Bien. Y decimos normal, en el sentido de habitual, seguro que no lo es. Supongo que todos deseamos funcionar bien, ¿no? Queremos ser auténticos, vivir nuestra verdadera realidad. Pero parece ser que encima también tenemos un modelo de cómo debe ser esa realidad. Porque me sitúo otra vez en un punto de vista. Yo quiero disfrutar de las cosas, pero para mí hay una idea que me dice que disfrutar de las cosas significa esto, esto y esto. Entonces, si no fue así, no se cumplió esa idea, que tenía que ser así, me frustro. Yo solo puedo disfrutar de las cosas viviendo al máximo, al 100% desde el centro. Y no es necesario desprenderse de todo. Lo que sí hace falta es desprenderse de toda actitud rígida. Nos damos cuenta de lo rígidos que somos, de los estructuraditos. Desprenderme de todas las creencias de que yo ya sé cómo son las cosas. Es estar en una actitud de búsqueda sobre esas ideas, sobre mí mismo, sobre los demás, sobre la vida, sobre Dios, sobre lo que sea. Es una actitud de cuestionamiento, de discernimiento. Si no hago ese movimiento, estoy prisionero. Yo tengo que ir más allá de todos los condicionamientos. Es vivir sin condiciones, sin peros. Sí, pero... Bien. Como yo creo ser fulano de tal, con este modo de ser, y que el otro es otro, todos creemos eso, entonces esto trae consigo unos deseos, unas expectativas, unos miedos. Y es evidente que además de este modo limitado de ser, en nosotros hay una demanda de algo mucho mayor. Pero como toda la formación que recibimos, el ambiente que nos condicionó, son como una especie de condena, cadena perpetua, para que nunca podamos salir de esta limitación. Esto es fatal, funesto. Es como estar reafirmando esta idea de negación de nuestra realidad total. Yo ya soy esa realidad, la tengo, ¿no? Pero en lugar de vivirla, la niego. Porque creo que los demás se van a burlar de mí. Van a decir, qué loca esta o qué loco este. Hola Mercedes, qué loco, ¿cómo va a decir estas cosas? Tiene que vivir como vivimos todos. Bien, es lo normal. Bien. Entonces toda mi vida, ¿no? Se organiza en torno a esto. A qué dirán los demás de mí. Incluso la religión, que en su fundamento debiera ser un medio de ese reconocimiento, cada vez se cierra más, ¿no?
Es como un mundo de apariencias. Entonces, vivo buscando soluciones de cara a lo total, a lo trascendente, pero con una mentalidad que he adquirido, y esto hace que todos los sistemas ideológicos estén falseados. Nuestra mente concreta se alimenta de datos, información. Y se apoya en todos esos datos que ahora tiene del pasado e interpreta el presente en función del pasado. Así funciona la mente concreta. No sabe funcionar de otra manera. Pero yo, en mi profundidad, estoy viviendo otras cosas. Si no, yo no me podría dar cuenta de que sufro. No me podría dar cuenta de que estoy solo cuando estoy solo. O de que me siento solo cuando estoy solo. O que estoy solo y me siento solo. No me daría cuenta con la mente concreta. El problema es que a la hora de pensar, yo solo pienso con la mente concreta o pequeña. Y entonces reduzco toda esta realidad completa que vivo, que soy, la chico así, la constriño a lo que mi cabeza piensa. Y tomo decisiones desde acá, desde la cabeza. Pero yo tengo que poder reconocerme ahora y ver que soy mucho más que esta mente concreta. Que dentro mío hay un mundo interior de vivencias, de aspiraciones, de expansión. Y eso lo tengo que aceptar ahora. La mente concreta, la mente pequeña es una herramienta fabulosa, es un instrumento precioso, necesario para manejar las cosas de la vida. Pero no es nuestra realidad. Es algo que tiene que estar a mi servicio. Entonces yo tengo que descubrir esta noción actual de mí, profunda, elevada, rica, que está más allá de todo lo que mi mente pueda decir. Pasa que nosotros queremos hacer una espiritualidad desde la cabeza. Por eso hay tantas religiones. No, esto es así. Acá lo dice. Bien. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, el hambre es la propia razón, ¿no?, del hambre. No hace falta que mi mente me diga que tengo hambre, que lo formule. Cuando estoy en peligro, trato de sobrevivir. Es algo que sucede por sí solo. No lo tengo que formular, enjuiciar, poner pruebas, ¿no? O sea, viene el león, me está persiguiendo, me voy a poner a pensar, a ver, ¿qué hago? ¿Corro o no corro? ¿Sería conveniente en este caso correr, treparme al árbol, tirarme al río? No sé. Así funcionamos nosotros, porque estamos cerrados. Y nos refugiamos en esa mente concreta porque creemos que pensando desde esta mente pequeña, yo controlo, me defiendo. Puedo hacer que mis miedos desaparezcan, mis recuerdos desagradables se vayan. Siempre estamos como crispados sobre esa mente. Es nuestra pantalla, nuestra autodefensa. Bien.
A ver, es como si yo me preguntara, un niño recién nacido, ¿para qué sirve? Pues no sirve para nada, en sí mismo no sirve para nada. Pero nuestra mente concreta está buscando unos medios para unos fines. Está siempre subordinada a un objetivo. Pero nuestra totalidad, lo que yo soy, no tiene objetivo. Porque siempre un objetivo es en relación a una cosa. Es una parte en relación con otra parte o en relación con el todo. Pero nuestra totalidad, por definición, no tiene objetivo. Por eso no es posible aplicar este criterio de si es útil o no, si sirve o no, porque lo que es válido para el mundo de las relaciones no es válido para el sujeto de este mundo, el sujeto que soy yo, ¿no? La noción de realidad se formula a través de la mente, pero no viene de la mente. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, un dolor de muelas muy fuerte, ese dolor de muelas no es mi mente. Y sin duda, aquello es lo más real que te está sucediendo en ese momento. Digo, noción de realidad, no en el sentido de noción puramente intelectual, sino en el de vivencia o de modo de experimentarme. Lo curioso es que esta noción de realidad no viene de la mente, pues aunque estemos hipnotizados por nuestra mente, de hecho la desbordamos ampliamente. Yo soy el que está crispado, soy yo en relación con la mente. O sea, hay alguien que está detrás de la mente. Ese soy yo. Ese es el que nos cuesta descubrir, porque la mente pequeña se encarga de que yo no me dé cuenta, ¿no? Toda la felicidad que soy capaz de anhelar, la soy ahora. Toda la realidad última, suprema, definitiva, eterna, que yo sea capaz de desear o de intuir, la soy ahora. Y si no la vivo, es porque mi mente está ausente de ella. Y todo el conocimiento, toda la evidencia, toda la claridad y lucidez que yo soy capaz de desear o de intuir, ya la soy. Pero lo ignoro porque mi foco mental está concentrado en el aspecto externo. Y todo el trabajo consiste en que yo aprenda a dirigir mi atención hacia este fondo, hacia ese océano de conciencia que hay, simplemente. Y que luego aprenda a vivir desde ahí. Es un problema de traslación de este foco. Por eso, ¿dónde pongo el foco? Nosotros estamos polarizados en la mente pequeña. Y en la mente hay el factor que piensa, pero también hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Al estar crispados en este punto de vista, no vivimos como realidad, más que lo que manejo a través de este centro. Así como estamos identificados aquí, debemos aprender a vivir abriéndonos desde aquí y conectamos con el fondo. Eso se produce cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas, cuando yo aprendo a estar presente, despierto soltando las formas. Yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia. Y yo puedo ser directamente la inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Cuando estoy despierto y lúcido, no me apoyo en nadie ni en nada. No me identifico.
no me proyecto. Entonces la inteligencia que soy se manifiesta y a la vez se hace consciente de mi plano exterior. Yo solo puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me instalo ahí y suelto todo aspecto o estado particular. Ahí sí realmente yo soy felicidad. Ahí lo descubro. No es que tenga que ponerle la felicidad, sino descubrirla. Lo que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniendo encima de mi mente. ¿Se acuerdan? Lo que cubre. Si aprendo a estar lúcidamente presente en mi corazón, sin proyectar nada, eso será la revelación de mí mismo. Soy un foco inmenso de amor, felicidad. Soy un foco de energía y de inteligencia absoluta. Bien. Todo lo que existe, existe en relación con el todo. Por eso ya tiene un sentido en sí mismo. Lo que soy es algo aparte de que mi vida tenga o no tenga finalidad. Cuando decimos que no hay objetivo, que la realidad no tiene finalidad, es en el sentido de que no tiene la finalidad instrumental que yo le puedo dar a las cosas con mi mente pequeña. Pero como mi mente pequeña está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces está viviéndose a sí misma como si fuera un instrumento para algo. Y ser un instrumento para algo es solo un modo relativo de ver las cosas. En sí no hay esa relación. En sí el todo ya es y no tiene finalidad. Pues el concepto de finalidad implica un modo relativo de ver lo que existe. Se trata de ver que si yo soy esa plenitud que me está empujando, esa lucidez, ese amor, ¿cómo puedo yo realizar eso? En la medida en que yo realice lo que soy, ya iré viendo por mí mismo si eso tiene sentido o no. Y lo que quiere decir sentido. Pero de momento estamos en una mala situación para poder juzgar, porque estamos viviendo una milésima parte de nuestra capacidad de ver. Entonces lo más importante, lo más urgente, es que yo convierta la intuición de que soy esa plenitud en una realización plena y que me concentre en esto, que es lo fundamental. Por ejemplo, yo puedo pensar en una música fantástica y para eso utilizo la mente. Pero una vez que estoy situado en el hecho musical, entonces siento la música y suelto la idea. Cada vez que yo me centro, suelto mis ideas mentales. Salgo de mi cabeza, podríamos decir, ¿no? Porque dejo de sostener esa idea. En realidad nosotros lo que hacemos siempre, por eso nos cuesta tanto todo, ¿no? Hola Cristina, es vivir aferrados. Por eso hoy en día en la espiritualidad que está esto, hay que soltar, hay que soltar. Ay, confío y suelto. Y porque lo diga ya pienso que va a suceder. No, es que tengo que ver, tengo que mirar, tengo que hacer este gesto de ir hacia adentro, sentir, experimentar la vida para poder soltar las ideas acerca de lo que es la vida, de cómo debería ser la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Porque si vivo así es que no vivo. Estoy todo el tiempo en mi cabeza. Por eso no entiendo lo que es soltar.
La gente es como que es muy sencillo soltar. Acá, en este ejemplo lo vimos claro. Yo no puedo pensar que la música es fantástica, porque me quedo pensando. Hago racionalizaciones de cómo es la música, no sé qué. Pero ¿cuándo estoy centrado en la música? Nunca. Por eso no puedo soltar, porque estoy aferrado. Bien. A ver, esperen que esta parte la vamos a sacar. Se trata de aprender a ver que la conciencia no es solo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de la mente que mira. Ustedes me ven a mí y son conscientes de mí, pero no podrían ser conscientes de mí si no fueran conscientes de lo que hay acá detrás de mí, ¿no? Unos muebles, un ventilador, una pared. Ese es el fondo, ¿no? Y en el fondo sobresale esta figura, que ustedes dicen que soy yo, ¿no? Bien. Pero siendo consciente de la pared o del fondo, no soy actualmente consciente de que veo la pared, porque mi atención, que siempre tiende a particularizarse, se centra en esta forma física que parece que está hablándoles, y no en el fondo, gracias al cual percibo la forma. Pero no podríamos percibir esta forma si no percibiéramos el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que somos también conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de la idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. Y la verdad es la forma particular de esta inteligencia. Hay un sentimiento particular porque hay un fondo universal o total en mí que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo, no podríamos percibir ese sentimiento particular. Y es por esta facultad maravillosa que al focalizar nuestra atención en algo particular, dejamos de ser actualmente conscientes del fondo. A pesar de que lo seguimos siendo, soy el océano, pero yo estoy identificada con la ola. Podríamos decir. Yo sigo siendo el océano, pero yo ahora creo ser la ola. Pero si no existiera el océano, yo no podría percibir la ola, lo particular. Es parecido a una visión. En la visión, por ejemplo en el cine, ¿no? Cuando quiero enfocar claramente un primer plano, ¿no? Entonces lo que está detrás se oscurece y queda borroso, ¿no? Si se quiere centrar lo que está en el fondo, se diluye lo que está en primer plano. Bien. Detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos de nosotros en primer plano, está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Así que es necesario descubrir que esa cosa que parece no cosa, es nuestra conciencia completa, profunda. Pero yo ahora estoy adiestrado o acostumbrado solo a mirar lo particular. Esta partícula que está acá, hablando, parece. Aquella partícula, la otra partícula. Entonces estoy constantemente
resbalando por lo que son figuras o estados particulares, fenómenos particulares de la conciencia, sin descubrir que esto implica ser toda la conciencia que hay en el fondo. Debemos aprender a aceptar esa no cosa presente que está en el fondo. Eso que parece que no es nada, que parece que es silencio, que parece que no tiene sentido. La tengo que aceptar porque es la base, es el sustrato del cual está hecha mi conciencia particular. Estamos mentalizados a creer que es más real la forma que el fondo, y no es cierto, porque una forma es solo forma del fondo. Estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar. Nuestra mente lo percibe así, porque el mar, ¿no?, es amorfo, podemos decir, y la ola tiene forma, que percibe distintamente nuestra mente. Pero la ola no le da mayor realidad al mar. La ola está hecha del mar. Y percibimos la ola gracias al mar. O sea, lo que es no ola, no ola. Así todos los actos particulares de pensar, sentir, querer, son como olas de un océano. Nosotros atendemos a las olas de cada momento sin tomar conciencia del océano que somos. Entonces, ¿de qué se trata? De educar a la mente, a prestar atención al fondo y vivir desde ese fondo las formas, o sea, desde la totalidad vivir lo particular, desde la plenitud vivir lo parcial. Y acá le hacen una pregunta, ¿no? Respecto a este tema de lo total y lo parcial, hay diferentes modos de enfocarlo y diferentes opiniones. Tu visión es muy optimista, le dice una persona a Antonio Blay. Entonces Blay le dice, ¿sabes qué ocurre? Que mientras sean opiniones, tanto vale la una como la otra. Porque como opinión sigue siendo una ola. Toda opinión, toda idea es una ola. La cuestión es ver qué hay detrás de la ola y descubrir si eso es verdad o no. Este ver, entonces, será algo más optimista, será revolucionario. Parece que esta experiencia tenga que anular el sentido de estar viviendo en la multiplicidad, y eso da miedo. Es que no dejo de vivir en la multiplicidad. Hay que vivir la multiplicidad, hay que aprender a vivir lo particular desde la totalidad. Que el océano viva sus olas sin dejar de ser océano. ¿Mm? Si solamente percibo lo particular o las particularidades, ¿no? Yo solamente voy a creer que solo existen olas y que no existe el mar. El mar es no cosa. Si yo miro problemas, solo existen problemas y todo lo demás no existe. Porque estamos viviendo circunstancias particulares y lo miramos así. Todo aparece como circunstancias particulares. Y entonces entro en conflicto, en contradicción. Lo particular es una forma de algo general. Y yo soy esa constante. Cuando se llega a ver lo particular desde lo general, se tiene pleno poder sobre lo particular.
Cuando hay algo que funciona mal en nuestro organismo, ¿no? El resto de los órganos, de todo, se pone al servicio de lo que funciona mal. Y eso llega a veces a tales extremos que algunas funciones que parecen fundamentales llegan a suplirse por otros aspectos del organismo. Esto es posible cuando el organismo está viviendo con una conciencia funcional, como un todo, como una unidad. En la medida en que mi hígado o mi riñón, por ejemplo, estuviera encerrado en su propia conciencia de ser algo totalmente aparte del resto, aunque esto no es posible, ¿no? Esto impediría que este riñón recibiera ayuda del otro riñón o de los otros órganos o funciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque la conciencia de unidad es la que permite esta interrelación. Y eso que es un hecho en lo fisiológico, es un hecho también en las cosas más materiales y más externas de la vida. Así, la persona que vive en su existencia material, pero abierta a esta conciencia de totalidad, se encuentra en sincronicidad con las cosas. En cambio, si la persona está viviendo una conciencia de aislamiento, de problema, se encierra, se aísla. Y eso es lo que hace que después en su vida todo tenga un efecto negativo, en lo material, en la salud, en todos los aspectos, ¿no? Una persona le pregunta, ¿quién vino? Ay, no me acuerdo a quién saludé última. Bueno, saludo a Ruby, que me parece que es la que no salude. A Cristina también, por las dudas, que no me acuerdo. Una persona dice, hay personas que le preguntan, ¿no? Le preguntaban a Antonio Blay, estos cursos que estoy haciendo, ¿me van a ayudar a pagar a cubrir todas las deudas que tengo? ¿A mejorar mi vida? Porque si no es así, no me interesa. Fíjense en que, bueno, el YouTube, yo digo, es una gran muestra de todo esto, ¿no? Entonces dice Antonio Blay que él decía que no le iban a servir para nada. Y en realidad la respuesta era falsa, porque sí le iban a servir. Para pagar todas sus deudas, para ser próspero y que le vaya todo bien. Pero él les decía que no, porque la actitud que llevaba implícita la pregunta es una actitud de que esa persona no puede aceptar otras realidades. Entonces, mientras yo me mantenga exclusivo, particular, cerrado en mis ideas, por eso la única manera que tenemos de profundizar, de tomar conciencia y de crecer y desarrollarnos, ¿no? De llegar a recordarnos quiénes somos, es cuando soy abierto a todas, ¿no?, las ideas y puedo centrarme ahí, discernir, cuestionarme. No que me creo todo lo que me dicen y sigo acumulando ideas de los demás. Ay, sí, hay que hacer así. Para que te pase esto tenés que hacer así. No. Acuérdense en que dijimos que empezamos desde el final este trabajo, ¿no? El crecimiento no solo estriba en este horizonte, ¿no?, mayor que va asumiendo, que voy adquiriendo experiencia, ¿no?, sino que consiste concretamente en pasar a través. Primero, la persona adquiere conciencia de su personalidad, de su cuerpo, de su afectividad, de su mente, ¿no? Gran parte de la vida consiste en justamente aprender todo esto. Pero luego, más adelante, llegamos a descubrir en un momento que eso que estoy viviendo como mi unidad
realmente solo es parte de otra unidad, la cual es también yo mismo. Esa nueva unidad es lo que se describe con el nombre de nuestro universo, ¿no? Toda nuestra vida, desde el punto de vista subjetivo, es nuestra conciencia, y esta conciencia es una constante actualización de este potencial interior. Esto quiere decir que todo aquello que yo soy, o he sido, o puedo llegar a ser consciente, es una actualización de esta identidad básica que ya lo soy. Y que ese potencial es el que se manifiesta en mi campo de conciencia. En ese campo de conciencia, por un lado, está mi personalidad, está mi cuerpo, están mis ideas, mis hábitos, mi conducta, mis recuerdos. Todo eso que yo vivo en primera persona. Pero también en ese mismo campo de conciencia está lo que yo vivo como lo otro. El mundo, las personas, lo que yo valoro de las personas, lo que siento en relación con las personas, en relación con las circunstancias, ¿no? Y todo eso también es un aspecto de mi propia conciencia. Y aunque esto se corresponde, que esta realidad más allá de mí, yo solamente vivo ese mundo según está registrado en mi propia conciencia. Pero esta conciencia tiene otro sector superior, que es donde yo voy registrando todo lo que a mi entender está por encima de mí y por encima del mundo. Vamos registrando todos los aspectos de una belleza ideal, de una bondad, de una felicidad, un poder, una eternidad. Bueno, todo esto que serían los valores trascendentes, ¿no? Son como tres grandes sectores de nuestra conciencia. Lo que yo vivo en primera persona, yo. Lo que vivo como perteneciente a lo que está fuera de mí, el mundo, la existencia. Y luego lo que son los valores o realidades superiores, o sea, lo espiritual, lo divino, lo trascendente, ¿no? Voy a tomar un poco. O sea, primero me vivo como que yo soy distinto del mundo, ¿no? Y distinto de lo superior. Pero llega un momento en que voy descubriendo que de algún modo eso que conozco del mundo soy yo. No que el mundo en sí sea yo mismo, sino que mi conciencia del mundo es mi conciencia, es una parte de mí. Y que lo que uno intuye, conoce o formula respecto a lo superior, es otra parte de esta conciencia total de mí. Es un aspecto de mí. Y esto no quiere decir que yo no me relacione con los demás. Simplemente quiere decir que yo solamente me relaciono con los demás a través de mi imagen, de la conciencia de mí y de los demás. Y que yo me relaciono con lo trascendente solo a través de mi conciencia de lo trascendente. Por eso decimos que no hay auténtica comunicación superior si no existe esta presencia, esa realidad superior actualizada en mi conciencia. Así todo lo que yo conozco, valoro en todos los aspectos, en todas las áreas de mi existencia, son aspectos de mi propia conciencia total. Y todos esos aspectos, todos esos contenidos de mi conciencia total, son expresión de lo que esta misma conciencia es en su centro, en lo que yo soy en mi identidad central. Entonces yo me tengo que ir aprendiendo a reconocerme a mí mismo en esa unidad, en lugar de vivirme como una parte a la que me pusieron un nombre personal,
Los demás son otros aspectos de mí, son otro modo de vivirme a mí mismo. Y mi relación con Dios es otro modo de vivirme a mí mismo. Por eso se suele hacer sin reconocerse, ¿no? Sin asumir esta identidad total que somos. Yo he de darme cuenta de que todo lo que conozco, todo lo que siento, todo eso que existe para mí, es mi propia existencia, la cual a la vez es reflejo de la existencia en sí. Que todo cuanto conozco, todo cuanto deseo, todo cuanto percibo, todo lo que hay en mi interior, esa noción del firmamento, del universo, las cualidades, todo eso que yo admiro en otros, son aspectos de mi propia realidad total. Es necesario trasladar mi centro de identidad desde mi explosiva personalidad al centro de todo ese campo de conciencia. Y acá podríamos decir que somos como un Dios, y vamos a aclarar, en este sentido. Yo mantengo mi identidad aparte de todo el campo de conciencia. Este campo de conciencia y todas las cosas que existen en él salen de mi propia naturaleza, de mi propia creación. Yo puedo mantener una dirección activa respecto a todo lo que es esta expresión de mi propio potencial en mi universo. Ahí yo soy como un Dios, si hago esto. Pero yo no soy como un Dios en el sentido que yo me encuentro que toda esta actualización de conciencia ya tiene lugar dentro de una realidad manifestada que ya existe, que me precede, ¿no? Que me preexiste. Que yo, aunque tengo realmente un dominio sobre todo lo que es mi respuesta, en cambio no tengo dominio sobre los estímulos que yo estoy recibiendo. O sea que hay un background, hay una base que está más allá de mi propia creación. Luego hay una naturaleza de estímulos, de circunstancias, que van más allá de mi capacidad de creación. Entonces es necesario que por un lado yo llegue a descubrir esa naturaleza de Dios en pequeño y por otro lado que yo aprenda a vivir conectado con esa otra parte que yo no soy Dios. Gracias a eso se produce una articulación mía con la existencia en sí. Si yo realmente soy Dios en mi universo, hasta que yo no haya asumido realmente esta función, no podré pasar a una mayor expansión de conciencia. Yo soy el creador de mi universo, pero yo me vivo como esclavo, como sirviente, como un producto dentro de este mismo universo. De hecho, yo estoy creando mi universo, pero luego yo me vivo como víctima de él. Y esto crea un contrasentido. Yo he de descubrir que ser Dios, aunque suene muy presuntuoso, es una realidad. Pero yo soy un Dios imperfecto, incompleto, un Dios en proceso de crecimiento. Desde el punto de vista de la totalidad de la existencia, soy una célula viviente del Dios absoluto. Y yo debo poder vivir estos dos aspectos, el de yo soy Dios y yo no soy Dios, en función clara, asumida, de Dios en relación con mi universo y en una actitud de receptividad, de armonía total respecto a la unidad que me trasciende. Manteniendo el equilibrio entre estas dos direcciones, ahí voy a estar en el lugar y en la actitud justa. Y para todo esto necesitamos trabajar la autoobservación.
se trata de indagar. ¿En qué medida yo me vivo como centro de mi universo? ¿En qué medida yo asumo esta capacidad que estoy ejecutando de estar creando mis propias respuestas hechas de mi propia naturaleza? ¿Y en qué medida esta creación se produce a expensas mías o en qué medida la estoy creando yo? Descubrir, asumir, realizar esta función central significa que yo me instalo en esta naturaleza central de ser, en este fondo, en este centro, y desde ahí yo creo mis respuestas, y que al crear mis respuestas desde mi centro, estas van a ser siempre hechas de lo que es mi propia identidad, inteligencia, amor, felicidad, energía, autodirigida. Pero cuando yo no estoy creando mis respuestas, yo estoy renunciando a mi función central en mi pequeño universo. Entonces yo me convierto en un juguete, en un efecto, en un producto. Fallo en lo que es mi verdadera función y entonces yo me vivo víctima de las cosas que se van produciendo en mí a pesar mío. Es el aspecto mecánico el que está produciendo respuestas en mí. Mente pequeña. No me vivo desde el fondo. Entonces me encuentro aprisionado dentro de una red que yo mismo he creado. Por eso uno mismo tiene que mirar y plantearse. ¿Me descubro yo como centro de mis propias respuestas? O sea, ¿cómo reacciono? ¿Aprendo yo realmente a crear mis respuestas en cada momento? Y no dejar que mis respuestas sean mecánicas, reacciones mecánicas, ciegas. Aprendo a estar plenamente consciente en mi centro y desde mi centro amo, comprendo, actúo. ¿Bien? Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Yo voy a dejar aquí que justamente es la parte donde él comienza a hablar de cómo es este acto de crear, ¿no? Que lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Lo programo para mañana, pero no sé. No sé porque a veces pueden suceder cosas. Bueno, ¿quién vino ahí? Ram, desde España. ¿Cuánta gente de España, de México, de Chile, de Venezuela, de Perú? Bárbaro. Genial. Bueno, amigos, gracias por acompañarme a todos y mañana haremos la parte que sigue, que les digo, que es acerca de justamente cómo creamos toda esta realidad desde nuestro centro, ¿no? Ir aclarando un poco los conceptos estos de libre albedrío, de la acción libre, si tenemos libre albedrío o no lo tenemos, ¿no? Y cómo se puede trabajar desde esta conciencia profunda. Bueno, gracias, me despido.